Nosotros entendemos como circulación coronaria a una red de vasos encargados de irrigar la masa muscular cardíaca. El corazón tiene una particularidad muy interesante, a diferencia de todos los otros órganos, y es el hecho de que se irriga en diástole. Los otros órganos se irrigan en sístole. De forma simple, la irrigación cardíaca es dada fruto de la arteria coronaria derecha, la arteria coronaria izquierda y sus respectivas ramas. La arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda se originan respectivamente en el seno coronario derecho y en el seno coronario izquierdo. Con el objetivo de que este video sea fácil de comprender para todo el mundo que le interese el tema, vamos a fragmentarlo de la siguiente forma. Primero vamos a hablar de la coronaria izquierda y de sus dos principales ramas, descendente anterior, circunfleja. Y posteriormente vamos a abordar la arteria coronaria derecha y sus respectivas ramas, para continuar con las variantes anatómicas más comunes y dar fin con algunos aspectos generales de la correlación del electrocardiograma y la anatomía coronaria. En este orden, al inicio de la arteria coronaria izquierda, nosotros nos encontramos en la mayoría de las personas una estructura conocida como tronco común, el cual se va a bifurcar en dos, la descendente anterior y la circunfleja. Sin embargo, el tronco común no está disponible en todos los seres humanos. Y las personas que no tienen o no presentan esta estructura anatómica, pues van a encontrar origen para estas arterias en otros segmentos. Tanto la arteria descendente anterior como la arteria circunfleja se van a originar de forma independiente a nivel del seno aórtico izquierdo. Una vez sale la descendente anterior del tronco común, esta va a transcurrir por el surco interventricular y va a dirigirse hacia el ápex. Y en todo este trayecto va a dar algunas ramas. En algunos individuos suele dar esta pequeña rama, conocida como la arteria del cono arterioso izquierdo, que tiene un homónimo que es procedente de la arteria coronaria derecha. Cuando están disponibles estas dos, suelen juntarse, generando colaterales y permitiendo una conexión entre la descendente anterior y la arteria coronaria derecha. A continuación, la arteria descendente anterior va a dar unos ramos conocidos como arterias perforantes septales y arterias diagonales. Las arterias perforantes septales van a encargarse de dar irrigación a los 2/3 anteriores del septum interventricular, mientras que las arterias diagonales se van a dirigir hacia la cara lateral para poder irrigarlas junto a unas arterias que son rama de la arteria circunfleja, que son las arterias marginales. En ocasiones, como habíamos mencionado, es posible que en la porción inicial de la descendente anterior esté la arteria del cono arterioso, pero debe quedar claro que no es ley. No en todos los seres humanos, desde la descendente anterior sale una arteria del cono arterioso izquierdo. Cuando está, suele dirigirse hacia el tracto de salida del ventrículo derecho e irrigarlo junto a su homónima. Resumiendo lo que hemos dicho hasta el momento, la arteria descendente anterior va a ser la responsable de darnos irrigación al miocardio ventricular izquierdo anterior, lateral, septal, medio y apical. Por otro lado, nos encontramos con la arteria circunfleja, la cual discurre por el surco auriculoventricular izquierdo, tiene una dirección lateral y posterior y va a dar lugar a unas arterias que van a ser ramos auriculares. Estos ramos auriculares se van a encargar de irrigar la pared lateral y la pared posterior de la aurícula izquierda. Y en el 40% de los individuos, la arteria circunfleja va a dar origen a la arteria del nodo sinusal. En el 60%, la arteria del nodo sinusal va a proceder directamente de la arteria coronaria derecha. La arteria circunfleja también genera otros ramos, como por ejemplo las obtusas marginales y las posterolaterales izquierdas. Me imagino que ustedes en algún momento han escuchado el término dominancia izquierda. La dominancia izquierda ocurre solamente en el 15% de los casos y se refiere a los casos, valga la redundancia, en los cuales la arteria circunfleja
acaba en la interventricular posterior. Resumiendo el apartado de la arteria circunfleja, esta nos va a brindar irrigación a la aurícula izquierda, a la cara lateral del ventrículo izquierdo y en algunas ocasiones también a la cara posterior. Continuamos ahora con la arteria coronaria derecha. Tiene un trayecto similar al de la circunfleja, pero en la derecha. ¿Cómo así? También transcurre por el surco aurículo-ventricular, pero por el surco aurículo-ventricular derecho. Y también lo hace en dirección lateral y posterior. En su origen, como enunciamos, da origen a la arteria del cono. La arteria del cono se va a encargar de dar irrigación al tracto de salida del ventrículo derecho y en ocasiones se une con su homónima, que es la arteria del cono arterioso izquierdo, que es una rama de la descendente anterior. Como enunciamos, en el 60% de los casos, la arteria del nodo sinusal va a proceder de la arteria coronaria derecha. En el 40% restante, pues va a venir desde la arteria circunfleja. De la arteria coronaria derecha también sale una arteria muy importante, que es la arteria marginal aguda. La arteria marginal aguda se encarga de dar irrigación a lo que viene a ser el ventrículo derecho, de allí su importancia. Si nosotros miramos el corazón desde una cara diafragmática o más posterior, vamos a ver que la arteria coronaria derecha va a dar lugar también a unas arterias posterolaterales derechas y a una arteria descendente posterior. Esto ocurre en el 85% de los individuos y se conoce como dominancia derecha. La arteria descendente posterior va a tener un trayecto similar a la descendente anterior, pero, como indica su propio nombre, en la cara posterior. O sea, va a tener un recorrido por el surco interventricular posterior y va a terminar antes del tercio distal de la cara inferior. De esta se van a originar múltiples arterias de gran importancia, como por ejemplo la arteria del nodo atrioventricular. Y también se van a originar varios ramos septales un poco más pequeños que se van a encargar de dar irrigación al tercio posterior del septum interventricular, que era el segmento que estaba faltando. En resumen, la arteria coronaria derecha es responsable de irrigar la aurícula derecha, el miocardio ventricular derecho, algún fragmento del miocardio ventricular izquierdo, estoy haciendo referencia al fragmento posterior, y también irriga un poco la parte septal posterior. No obstante, también existen variantes anatómicas, como las que vemos en estas imágenes. La primera es una variante anatómica en la cual la arteria descendente anterior es muy corta. Es tan corta que no alcanza a irrigar la porción apical. En este caso, la irrigación del segmento apical va a proceder de la arteria descendente posterior. En la segunda imagen vemos una ausencia de la arteria descendente posterior. En este caso, la irrigación de su territorio se va a llevar a cabo por ramas de las arterias posterolaterales izquierdas o de las arterias posterolaterales derechas, o, en su defecto, por ramas procedentes de la descendente anterior. Algo muy importante que debemos mencionar son las colaterales, porque eso nos explica por qué un infarto es mucho más fulminante y mata más fácil a un paciente joven que a un paciente más anciano. El individuo entre 50 a 60 años tiene más fácilmente una circulación colateral. El paciente joven no tiene una circulación colateral plenamente desarrollada. Y la circulación colateral podríamos decir que permite suplir un poco ese desbalance entre el aporte y el consumo de oxígeno que se está generando fisiopatológicamente en el contexto de un infarto agudo de miocardio. Existen algunos ramos o algunos segmentos donde encontramos algunas colaterales que son muy importantes. El primero ya lo habíamos mencionado, que se da por la unión de la arteria del cono arterioso derecho e izquierdo, que permite la comunicación de la descendente anterior con la coronaria derecha. Otros que tenemos que mencionar son, por ejemplo, las arterias septales, que se están comunicando a través del septum y permiten la comunicación de la descendente posterior y la descendente anterior. También la conexión entre las diagonales con las obtusas marginales, que comunican la descendente anterior y la circunfleja. Y finalmente, de vital importancia también,
la conexión entre la arteria aguda marginal o marginal aguda y la arteria descendente anterior, que nos va a comunicar el territorio derecho con el territorio izquierdo. Como ustedes ven, las arterias en general nos dan irrigación a algunos segmentos o algunas paredes del corazón, y eso tiene una interpretación a nivel del electrocardiograma. Primero, debemos conocer cuáles son las caras de un electrocardiograma. Existen algunas demotecnias que son realmente muy útiles, como por ejemplo SAL, B1, B2 sería la S de septal, B3, B4 sería la A de anterior, y B5, B6 sería la L de lateral. Pero ojo, existe un lateral alto y un lateral bajo. El de SAL es lateral bajo, o sea, B5 y B6 es lateral bajo, B5 y B6. Mientras que lo que viene a corresponder a la derivación 1 y ABL representarían la cara lateral alta. Y finalmente queda derivación 2, 3 y ABF, que también tiene una mnemotecnia y es muy sencilla. 23 de febrero, todos al piso. Piso, cara inferior. 23, 2, derivación 2. 3, derivación 3. Febrero, ABF. Y finalmente nos queda ABR, que realmente no representa ninguna cara. Algunas personas suelen confundirse entre la cara lateral alta y la lateral baja. Mírenlo de la siguiente forma. Recuerden cuál es la lateral baja, la de B5 y B6. Y miren que de hecho está más abajo que la lateral alta. Miren que la lateral alta está arriba del trazado, arriba del papel. Así lo pueden distinguir fácilmente para que no tengan confusiones. Entonces, dependiendo el tipo de signo electrocardiográfico que nosotros encontremos, nosotros podemos sospechar si el compromiso es de la coronaria derecha o de la coronaria izquierda. Por ejemplo, supradesniveles a nivel de D2 y a nivel de D3. Si son mayor a 1, coronaria derecha. Si son menor a 1, coronaria izquierda. Infradesniveles a nivel de D1 y ABL, coronaria derecha. Si están supra o isoeléctricos, coronaria izquierda. Supradesniveles del ST en B1, ¿están presentes? Coronaria derecha. ¿No están presentes? Coronaria izquierda. Si vemos en ABR que el ST está isoeléctrico o hay un supradesnivel, coronaria derecha. Si hay un infra, coronaria izquierda. Si nosotros vemos que la sumatoria del ST en derivación 2, derivación 3 y ABF, que es cara inferior, es mayor, sospechamos coronaria derecha. Si es menor, coronaria izquierda. Si hay un bloqueo de alto grado, estamos hablando ya de bloqueos grado 2, MOVIX 2 o bloqueos grados 3, es más probable que el compromiso sea de coronaria derecha que de coronaria izquierda. Y si se ve una onda T invertida en derivación B4R, que es B4 derecha, podemos sospechar que hay un compromiso a nivel de la coronaria izquierda. Y si es isoeléctrico o hay un supra ST de 0.1, podemos pensar que el compromiso es más enfocado hacia la coronaria derecha.